Para describir acciones que sucederán en un futuro, podemos utilizar el auxiliar will o el going to. A continuación, vamos a ver cuáles son los usos que tienen y su estructura gramatical. Se utiliza el auxiliar will para expresar promesas. Por ejemplo, no te preocupes, nosotros recogeremos a los niños. Don't worry, we will pick up the kids. También se utiliza para realizar predicciones que creemos que sucederán. Por ejemplo, él piensa que lloverá mañana. He thinks it will rain tomorrow. Y por último, se puede utilizar con acciones voluntarias. Por ejemplo, te ayudaré con tu maleta. I will help you with your suitcase. Para realizar oraciones afirmativas, primero se coloca el sujeto, luego will, a continuación el verbo principal y por último el complemento. Por ejemplo, como se muestra, I will love you forever. Te amaré por siempre. O, en su forma corta, sería I'll love you forever. El sujeto, seguido del apóstrofo con la doble L. Para escribir o expresar oraciones negativas es muy parecido a las afirmativas, solo que se le tiene que agregar un not luego del will. O directamente se puede utilizar su forma corta, que sería el want. Entonces, la estructura quedaría sujeto, will, not, verbo principal y el resto de la oración. Por ejemplo, she will not work tomorrow. Ella no trabajará mañana. O en su forma corta, she won't work tomorrow. Y por último, para realizar preguntas, primero va el will, luego el sujeto, se continúa con el verbo principal y por último el complemento. Por ejemplo, will we work at night? ¿Trabajaremos por la noche? Ahora vamos a ver los usos del going to. Se utiliza para hacer predicciones en base a pruebas, o sea que estamos seguros de lo que vamos a decir. Por ejemplo, look at the sky, it is going to rain. Mira el cielo, va a llover. Y otro de sus usos es para planes, indicando la intención de realizar algo. Por ejemplo, I'm going to travel this afternoon. Voy a viajar esta tarde. Para realizar oraciones afirmativas, la estructura sería sujeto, luego el verbo to be, después el going to, le continúa el verbo principal y por último el complemento. Por ejemplo, I'm going to read a book. Voy a leer un libro. Para las oraciones en negativo, la estructura sería sujeto, el verbo to be, not, luego el going to, le sigue el verbo principal y por último el complemento. Por ejemplo, it's not going to rain tonight. No va a llover esta noche. Y para las oraciones interrogativas, o sea, para las preguntas, sería su estructura. Primero el verbo to be, luego el sujeto, luego continúa el going to, después el verbo principal y por último el complemento de la oración.
Un ejemplo sería, Are they going to read the newspaper tomorrow? ¿Ellos van a leer el periódico mañana? Ya finalizando, hay que aclarar que algunas expresiones futuras también se pueden escribir o expresar utilizando el presente simple o el presente continuo. Estas formas se utilizan en casos concretos, donde las acciones se van a realizar en un futuro muy cercano con horarios específicos. Por ejemplo, se puede utilizar el presente simple en esta oración. The concert starts at 9 p.m. El concierto comienza a las 9 de la noche. O en presente continuo puede ser He is leaving at 6 p.m. Él se va a las 6 de la tarde.